En la isla de Sicilia, belleza y brutalidad han convivido durante miles de años. Fue aquí, en un mundo de sombras, secretos y mitos, donde nació la mafia. La mafia no tiene otra meta más que enriquecerse y conseguir poder. El mafioso es una persona bruta y violenta. A través del terror y el asesinato, una pequeña minoría tenía a Sicilia en sus garras. Sencillamente mataban a todo aquel que empezase a poner en duda su autoridad. Con el tiempo, su influencia alcanzó los más altos niveles del gobierno italiano, e incluso más allá. Estamos hablando del crimen organizado global. El crimen organizado. Episodio primero: la mafia siciliana. El sábado 23 de mayo de 1992, un avión que llevaba al acusador público de la mafia que más éxito ha tenido en la historia, Giovanni Falcone, y a su esposa Francesca, tocó suelo en Sicilia, a unos 32 kilómetros al oeste de su capital, Palermo. Aunque los Falcone estaban de vacaciones, la seguridad era férrea porque a donde quiera que fuese Giovanni Falcone era un blanco seguro. La escolta de la policía acompañó rápidamente a la pareja desde el avión a una caravana de 3 coches. Desafiando las medidas de seguridad, el juez insistió en conducir con su esposa sentada a su lado. Su chofer habitual pasó al asiento de atrás. Falcone seguía de cerca al coche que le precedía mientras avanzaban hacia Palermo. La caravana de coches viaja a más de 140 kilómetros por hora porque una de las formas de evitar los riesgos consiste en viajar a altas velocidades. Mientras los coches se acercaban veloces a la ciudad de Capaci, un vigilante de la mafia situado en una colina próxima, armado con prismáticos y un teléfono móvil, daba la señal a sus cómplices que se encontraban más abajo. De repente, una tremenda explosión se tragó la autopista. La onda expansiva mató en el acto a los 3 hombres que iban en el primer coche. Enormes pedazos de calzada enterraban los otros 2 vehículos. Las ambulancias llevaron a Giovanni y Francesca Falcone al hospital más próximo. Poco después de su llegada fallecía el juez, que contaba 53 años. Su esposa murió unas horas más tarde. Durante más de una década, Falcone había trabajado sin descanso para derrotar a la mafia siciliana, una misteriosa y violenta organización cuyo dominio sobre la isla mantenía a los sicilianos aterrorizados y permitía que sus miembros pudiesen asesinar impunemente. La mafia siempre había conseguido ocultar a sus testigos, convenciendo a la gente de que no testificaran, o matándolos y minando el proceso ya comenzado. Pero Falcone había persuadido a miembros clave de la mafia para que divulgasen algunos de sus secretos más ocultos. Dichas revelaciones llevaron a cientos de mafiosos a la cárcel de por vida. Falcone empezó a convertirse en la personificación de la lucha contra la mafia. A veces me refiero a Falcone como si fuese un santo para los sicilianos en un país tan religioso. Tenía una especie de importancia espiritual para la gente. En el funeral por Falcone, la iglesia estaba a reventar y las calles estaban repletas de gente enfadada con el Estado por permitir que aquello hubiese ocurrido. El trabajo más peligroso de Italia recayó sobre el compañero y amigo de Falcone, Paolo Borsellino. Borsellino había acudido corriendo al lecho de muerte de Falcone nada más enterarse de lo ocurrido. La muerte de Falcone lo conmovió profundamente. Aquel día vi cómo se apagaba la sonrisa de Paolo, porque nada volvería a ser lo mismo después de la muerte de Giovanni. Borsellino sabía que podía ser el siguiente. Aún así, intensificó sus esfuerzos para acabar con la Cosa Nostra. Solía decir, cuando ves que tus colegas, tus amigos van cayendo muertos en torno a ti, no puedes hacer otra cosa más que continuar tu lucha con más fuerza que nunca.
2 meses después, el 19 de julio, Borsellino disfrutaba de un día libre. Después de pasar la mañana con su esposa en su casa junto al mar, el juez y sus 6 guardaespaldas regresaron a Palermo para llevar a su madre al médico. Poco antes de las 5 de la tarde, Borsellino y su equipo de seguridad se acercaron al edificio donde vivía su madre en Vía D'Amelio. Cuando estaba a punto de llamar al timbre, una explosión que pudo oírse a kilómetros de distancia los hizo saltar por los aires. La onda expansiva llegó a romper los cristales de la planta 11ª. Habían colocado una bomba en un coche aparcado delante del edificio. Borsellino y 5 de sus guardaespaldas murieron en el acto. Por segunda vez en 2 meses, Sicilia lloraba la pérdida de un perseguidor de la mafia. Después de la muerte de Falcone, todo el mundo asumió que sería necesario tomar medidas extraordinarias para proteger a los siguientes en la lista. Por eso, cuando mataron a Borsellino, la ira, la frustración y el dolor alcanzaron niveles increíbles. Los airados ciudadanos exigían acción, pero ¿a quién podían acudir? Se sabía que muchos de los altos cargos de su gobierno llevaban décadas en la nómina de la mafia. Los sicilianos estaban empezando a comprender hasta qué punto el mundo de Lampa había corrompido su sociedad. Fue un momento en el que todos se vieron obligados a decir: la mafia existe. Todos se vieron obligados a decir: la mafia es demasiado violenta. Durante más de un siglo, la mafia había desangrado Sicilia, ocultando generaciones de violencia y corrupción tras una fachada de respetabilidad. Ahora, con los asesinatos de Falcone y Borsellino, una cultura impregnada por el silencio y el secreto por fin se vería obligada a afrontar su pasado. En 1992, los asesinatos de los 2 jueces antimafia más conocidos de Italia encolerizó a las gentes de Sicilia. Para ellos, esas muertes simbolizaban el poder desenfrenado de la mafia y su ilimitada capacidad de hacer daño. Pero aflojar la garra que el Lampa cernía sobre la isla no sería fácil. Después de adaptarse la una a la otra durante más de un siglo, Sicilia y la mafia se habían hecho casi inseparables. Incluso antes de que existiera la mafia, Sicilia no desconocía la dominación brutal. Estratégicamente situada en medio del Mediterráneo, la isla fue una encrucijada para los ejércitos invasores. Los griegos, los romanos, los árabes, los normandos y los españoles impusieron su voluntad sobre los sicilianos. Sicilia fue conquistada una y otra vez a lo largo de su historia por diferentes pueblos. Esto significaba que sus habitantes eran gobernados por dirigentes lejanos a los que les importaba muy poco la vida de los lugareños. Como reacción a dichas ocupaciones, los sicilianos desarrollaron una fuerte desconfianza hacia la autoridad. Las diferencias se arreglaban sin acudir a tribunales o policía. La sangre y el honor lo significaban todo. En Sicilia, la unidad familiar era el centro de la vida. Ni la iglesia ni el Estado, la familia. Por lo que cualquier insulto o ataque a la familia obligaba a responder, y la respuesta se hacía en forma de vendetta. A veces la vendetta entre familias rivales podía acabar haciendo desaparecer a ambas familias. A mediados del 19, el feudalismo en Sicilia había comenzado a desaparecer. Por primera vez los campesinos podían poseer la tierra en lugar de romperse las espaldas trabajando para los ricos terratenientes. La situación en la Sicilia del siglo XIX era muy similar a lo que hoy en día ocurre en Rusia. Un sistema cerrado que se abre de repente y que provoca una lucha por el poder y por los recursos, que se convierte en la ley de la selva. Fue durante este periodo de anarquía general cuando la mafia siciliana comenzó a emerger. Los hombres que habían acumulado poder al ocuparse de las propiedades de sus señores ausentes comenzaron a meterse por la fuerza en los negocios y en las tierras. Usaban la amenaza de la violencia para asegurarse una parte de todo lo que se hacía. En ausencia de un gobierno legítimo, la influencia de esos nuevos jefes locales llenó el vacío.
Ellos eran quienes hacían cumplir las leyes, quienes ayudaban a cumplir los contratos. Si alguien compraba un caballo, llevaba consigo a un mafioso para que le ayudase a mirarle los dientes, a asegurarse de que el animal estaba bien. Ellos ayudaban a legalizar las transacciones. El capo mafioso, el jefe de cada familia de la mafia, recibía el apelativo de hombre de respeto u hombre de honor. Todo lo que ocurría en la economía, la sociedad, la cultura e incluso la religión era controlado por el hombre de honor. Por ejemplo, un individuo deja embarazada a tu hija y el mafioso puede insistir para que dicho individuo se case con la joven. Y sus decisiones no admiten apelación. Si él dice que el matrimonio debe celebrarse, habrá matrimonio, o de lo contrario, habrá funeral. Durante los primeros años del siglo XX, un capo llamado Don Vito Cascioferro personificó el estatus alcanzado por los llamados hombres de honor. Don Vito se enriqueció robando ganado y cobrando dinero a cambio de protección. La mayoría de los labradores y hombres de negocios pagaban gustosamente a Don Vito por respeto a su autoridad y por miedo a las represalias. Su miedo estaba justificado. Los que se negaban a pagar se enfrentaban a una sentencia de muerte que sería llevada a cabo por un asesino armado con el arma preferida de la mafia, la escopeta o lupara. Nadie se atrevía a contar lo que veía. Hablar implicaba una muerte segura. Como resultado de ello, la mafia podía llevar a cabo sus actividades criminales con el silencio cómplice del pueblo siciliano. El siciliano se convirtió en un esclavo. Sufría los efectos del miedo y prefería guardar silencio, incluso ante las atrocidades que le debían haber hecho gritar. En 1910 el índice de crímenes violentos era 10 veces mayor en Sicilia que en el resto de Italia. El asesinato era algo común y los testigos sabían que no debían ayudar a las autoridades. Pero a la vez que aterrorizaban a las masas, los jefes de la mafia, como Don Vito, también despertaban cierto interés. Nunca había escasez de jóvenes campesinos que deseaban convertirse en hombres de honor, y los capos podían ampliar sus familias de mafiosos. Elegían a los jóvenes que mostraban habilidad para la violencia y les asignaban misiones. Su prueba final era el asesinato, un requisito previo para convertirse en miembro de pleno derecho de la mafia. Cada recluta era iniciado en una ceremonia secreta empapada de simbolismo católico. El ritual consistía en un juramento de silencio llamado omertá, sellado con la sangre de uno de los dedos del candidato, extendida luego sobre la imagen de un santo. Quemaban la estampa de un santo en sus manos y decían: me quemaré de esta forma si traiciono a la organización. Esta entrega al secreto, unida a la amenaza de la violencia, permitió al mundo del hampa siciliano ampliar aún más su control sobre la economía de la isla. Aunque los miembros de la mafia representaban una pequeña parte de la población, conseguían controlar la mayor parte de las transacciones económicas y le sacaban dinero a labradores, pescadores y comerciantes. La pobreza y el miedo que esto creaba obligó a muchos sicilianos a abandonar sus hogares. Durante las primeras décadas del siglo XX, 1 millón de personas abandonó Sicilia. Eran lo mejor de Sicilia. Emigrar significaba: lo intentamos, nos vencieron. Intentaremos construir un futuro mejor en otro lugar. Muchos sicilianos marcharon a América en busca de una vida mejor, pero las tradiciones de la mafia viajaron junto con ellos. El código de la omertá, el código del respeto, esos códigos y esa cultura llegaron a los Estados Unidos con los emigrantes sicilianos. Mientras la mafia se abría camino en los Estados Unidos, en Sicilia se fraguaba una tormenta, el primer reto real al dominio de la Cosa Nostra, la aparición de Benito Mussolini. A principios del siglo XX, la mayor parte de Sicilia se hallaba bajo el control de la mafia. Jefes como Don Vito Cascioferro se hacían con enormes sumas de dinero a cambio de protección. La policía, los jueces y los políticos eran sus peones. La fuerza de la mafia parecía no tener límite hasta 1922, cuando Benito Mussolini llegó al poder en Roma.
Su vendetta contra el mundo del hampa siciliano a punto estuvo de destruirlo, pero un accidente de la historia haría que la mafia saliera de la Segunda Guerra Mundial más atrincherada y más violenta que nunca. En 1924 Mussolini se embarcó en una gira por Sicilia. Entre sus muchas paradas visitó el pueblo de Piana de Greci, cuyo alcalde era también el jefe de la mafia local. Cuando el don vio la amplia escolta policial de Mussolini, le dijo: «Está usted conmigo, así que no tiene que preocuparse por nada». Mussolini se negó a despedir a su guardia de seguridad. El mafioso, ofendido por esta afrenta, decidió vengarse. Cuando Mussolini llega para hacer su discurso, en lugar de las multitudes entregadas que había encontrado en otras zonas de Italia, solo halló frente a él un par de tullidos y de mendigos. Era obvio que el capo de la mafia había dado la orden de que nadie acudiera al discurso de Mussolini, lo cual indicaba que él era mucho más poderoso que il Duce de Italia. No podía aceptar que en Sicilia existiera un poder alternativo, diferente. Benito Mussolini le encargó al jefe de policía de Roma, Cesare Mori, la labor de limpiar Sicilia de la mafia. Ordenó a Mori que emplease cualquier método que fuese necesario. Él y sus hombres rodeaban una aldea de Sicilia donde había una lista de sospechosos. Tomaban como rehenes a sus familias hasta que el tipo al que buscaban se entregaba. Utiliza contra la mafia la clase de violencia que la mafia utilizaba. Reprimió a la mafia de forma drástica y consiguió meter en la cárcel y ejecutar a muchos de sus miembros. La mafia siciliana quedó paralizada desde mediados de los años 20 hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando los aliados invadieron Sicilia en 1943, liberaron de la cárcel a cientos de mafiosos, tomándolos por prisioneros políticos. Los mandos militares aliados no comprendían el concepto de la mafia y de repente nombraban a los mafiosos, sobre todo a sus capos, alcaldes y jefes de los distintos departamentos del gobierno. Entre ellos estaba Don Calò Vizzini, uno de los jefes de la mafia más poderosos y respetados de Sicilia. El ejército norteamericano lo nombró alcalde del pueblo de Villalba. Después de la guerra, Don Calò fue tanteado por uno de los partidos políticos más importantes, la Democracia Cristiana. El Partido de la Democracia Cristiana llega a un acuerdo político con Don Calò. Y Don Calò anuncia públicamente que él está a favor de la democracia cristiana. Y como resultado de ello, otros capos de la mafia anuncian lo mismo. Era el comienzo de una larga e íntima relación entre la democracia cristiana y la mafia. Si yo te doy mi voto, tú me haces un favor. Así funciona. La Cosa Nostra no tiene una ideología propia. Pueden llegar a un acuerdo sin ningún problema. Este nuevo acuerdo beneficiaba a las dos partes. Los demócratas cristianos pudieron dominar a los otros partidos y Don Calò pudo llenarse los bolsillos con el dinero del gobierno. Pero ni siquiera él podía permanecer en la cima eternamente. En 1954, la Cosa Nostra perdería al hombre que se había convertido en su patriarca. Sintiéndose enfermo mientras regresaba en coche a su casa, pidió que lo ayudasen a ponerse cómodo en un lugar próximo a la carretera. Minutos después, fallecía el capo a los 76 años. Sus últimas palabras fueron: «Qué hermosa es la vida». La muerte de Don Calò marcó un cambio significativo en el crimen organizado siciliano. Los viejos códigos del honor y del respeto estaban empezando a desaparecer a la vez que emergía una nueva generación de jefes, capos más urbanos, más ambiciosos y más dispuestos a usar el terror para salirse con la suya. La vieja mafia había surgido a partir de una cultura y de una población rural. La nueva mafia surge a partir de un tipo de actividad totalmente diferente. Un tipo de actividad que es mucho más similar al gangsterismo norteamericano. Este nuevo estilo encajaba a la perfección con un brutal y joven mafioso llamado Luciano Liggio. Uno más entre 10 hermanos, Liggio provenía de la aislada aldea de Corleone, uno de los principales caldos de cultivo de esta nueva generación de mafiosos.
Lillo era un adolescente cuando cometió su primer asesinato. Su víctima era un hombre que lo había acusado de robar trigo. Su absolución le dio la confianza para volver a matar. Rápidamente se convirtió en el asesino preferido de la mafia corleonesa. Era una persona muy cruel y feroz. Simplemente creía en la violencia. Mató a muchos hombres valientes. A mí me amenazó un par de veces. A principios de la década de los 50, la fama de Lillo como asesino le había granjeado posición y respeto. Dirigía todo lo relativo al robo de ganado y mandaba un pequeño ejército de asesinos. Y cuando los de Corleone comenzaron a pensar en expandir su imperio, acudieron a Lillo para que les ayudase a crear y dirigir negocios sucios en las ciudades de la costa. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Roma había comenzado a proporcionar enormes sumas de dinero para ayudar a reconstruir Sicilia. Una buena parte de dicho dinero recaía en la ciudad más grande de la isla, Palermo, para reparar los daños sufridos en la guerra y construir viviendas para el enorme flujo de campesinos procedentes de las aldeas. Luciano Lillo y los suyos estaban decididos a llevarse su parte. Se dan cuenta de que en Palermo se concentra mucho poder y mucho dinero y llegan allí para chupar del bote. Pero otras familias de la mafia también luchaban por hacerse con una parte del pastel. Solo era cuestión de tiempo que la guerra estallara. Con Lillo al mando, los corleoneses demostraron ser unos sicarios especialmente violentos. Los crímenes aumentaron hasta alcanzar la media de 3 por semana, pero los sicilianos parecían tomárselo con calma. Si había un homicidio, se daba por hecho que se trataba de un ajuste de cuentas de la mafia. Y la gente decía, si se matan entre ellos, irán quedando menos. Tras 5 años de violencia, los jefes de Palermo comprendieron que la guerra entre las familias estaba reduciendo los beneficios. Decidieron organizar una reunión para acabar con sus diferencias. En octubre de 1957, un buen número de mafiosos se reúne en el Gran Hotel de Palermo para celebrar una cumbre que dura 4 días. Durante esas discusiones, la mafia siciliana decidió crear una comisión para administrar sus asuntos. La llamaron la Cúpula. La Cúpula solucionará disputas, creará normas y dividirá los territorios. Durante los 6 años que siguieron a su formación, Palermo disfrutó de un breve intervalo de paz. Pero en las montañas al sur de la ciudad había mala sangre entre la mafia corleonesa. Como se les consideraba intrusos, no habían sido incluidos en la cúpula. El ambicioso Luciano Lillo decidió asesinar al que entonces era el cabeza de la familia, un médico corrupto llamado Michele Navarra. A principios de agosto de 1958, el coche de Navarra apareció en una aislada carretera secundaria, cosido a balazos. Luciano Lillo se había abierto camino asesinando hasta lo más alto de la familia Corleone. Ahora ponía sus miras en la cúpula y en la nueva fuente de ingresos de la mafia, el tráfico internacional de heroína. A principios de los 60, la mafia siciliana se pasó a un nuevo y lucrativo negocio, el tráfico de drogas a nivel internacional. Los jefes de la mafia controlaban una enorme red de distribución de heroína, procesando una pasta de morfina pura procedente de las plantas del opio cosechadas en Irán y Afganistán y pasándola después de contrabando a través de Turquía. Los sicilianos llevaban la pasta de morfina a Sicilia, donde en laboratorios clandestinos la refinaban y la enviaban a su gente de confianza en los Estados Unidos. Los beneficios eran lo bastante grandes como para contentar a todo el mundo durante un tiempo. Pero cuando la guerra entre las familias estalló por fin, la carnicería no tendría comparación con nada de lo visto anteriormente en Sicilia. Al principio, la mayor parte del tráfico de drogas siciliano era controlado por el astuto jefe de la familia Cinisi, Gaetano Badalamenti. Gaetano Badalamenti era uno de los amigos de mi marido. Yo le dije a mi marido que fuera de casa podía hacer lo que quisiera, pero que en mi casa no le permitía recibir a sus amigos de la mafia. Badalamenti era socio fundador de la Cúpula, la comisión que gobernaba la mafia. Su territorio de la costa oeste de Palermo incluía el único aeropuerto internacional de la región. Torna all'aeroporto di Punta Raisi, l'aeroporto di Palermo. Alrededor del aeropuerto surgieron varios laboratorios clandestinos que producían heroína que luego sería enviada por avión a los Estados Unidos.
Durante un tiempo a Badalamenti le pareció una ventaja combinar sus fuerzas con las de otros mafiosos, incluido Luciano Liggio, capo de la familia Corleone, que había sido despreciado por la cúpula. Pero el breve periodo de paz dentro de la Cosa Nostra no duró demasiado. El dinero del tráfico de droga resultaba demasiado atrayente y los egos demasiado grandes. La mafia siciliana pasa de ser el primo relativamente pobre de los norteamericanos a generar enormes cantidades de dinero. Se produce un revuelo en la organización porque dicho dinero atrae a personas que desean controlarlo. En 1963 había comenzado la sangrienta lucha por controlar las rutas de la heroína. Todos los días aparecía algún cadáver nuevo en las calles de Palermo. Era una nueva clase de guerra, de tácticas más sangrientas y de violencia más indiscriminada. El código de honor de la mafia dice que la mafia no mata a personas inocentes, no mata a mujeres ni a niños sin un motivo. Estos mataban a bebés, mataban a mujeres y siempre encontraban una justificación para hacerlo. La nueva mafia utilizaba explosivos por norma general. Los explosivos matan a la víctima, sí, pero también a personas inocentes. La violencia supuso una llamada de atención para las autoridades sicilianas que llevaban mucho tiempo haciendo la vista gorda ante la mafia. Se enviaron miles de policías a recorrer Palermo y sus suburbios. Se confiscaron cientos de armas y se arrestó a más de 1.900 personas, incluidos 114 líderes de la mafia. Con la bendición de la mafia norteamericana, algunos delincuentes sicilianos se llevaron sus negocios a Estados Unidos, usando las pizzerías como tapaderas del tráfico de heroína. Los norteamericanos querían que los sicilianos se encargaran del negocio de la heroína porque a ellos los tenían demasiado controlados. De esa forma los sicilianos entraron como socios de la mafia norteamericana en un negocio muy lucrativo, aunque peligroso. Mientras sus colegas de Norteamérica crecían y mejoraban, muchos mafiosos sicilianos importantes acabaron en la cárcel, incluido en 1974 Luciano Liggio. El poderoso capo de la familia Corleone fue condenado por el asesinato cometido en 1958 del entonces jefe Michele Navarra. Esto dejó a los corleoneses en manos de uno de sus sicarios más brutales, Salvatore Toto Riina. Riina es básicamente un pastor de Corleone, muy duro, casi analfabeto, pero muy listo y muy bueno a la hora de hacer el mal. Es un individuo al que apodan la bestia, y ese apodo se lo dan personas que son auténticas bestias. Cuando los propios mafiosos apodan la bestia a alguien, podemos imaginarnos hasta qué punto es malvada y violenta esa persona. Los corleoneses ya controlaban las rutas de la heroína desde Asia, pero ahora Toto Riina quería dominar toda la red. El tráfico de heroína se había convertido en un negocio que aportaba miles de millones de dólares a las familias de la mafia siciliana y que cada vez crecía más. Todos ellos empiezan a involucrarse a fondo en el tráfico de heroína. Llegaron al punto culminante de su poder al abastecer el 85% del mercado de Nueva York. En 1975, Riina puso en marcha una ambiciosa campaña para poner a toda la mafia siciliana bajo el control del clan de los Corleone. Primero obligó a Gaetano Badalamenti a abandonar el órgano de gobierno de la mafia italiana, la cúpula. Badalamenti huyó del país antes de que Riina llegase hasta él, pero casi una docena de sus parientes murieron asesinados. A continuación, Riina se lanzó a por Stefano Bontade, jefe de la mafia de Palermo que controlaba el acceso a la distribución de la heroína en Estados Unidos. El 23 de abril de 1981, un pistolero se detuvo junto al coche de Bontade mientras este estaba parado en un semáforo. El asesino abrió fuego con un rifle de asalto Kalashnikov, volándole a Bontade media cabeza. Una gran masacre se propagó por toda Sicilia. Había comenzado la gran guerra de la mafia. La policía llegaba a encontrar hasta 5 cadáveres en un solo día, a los que habían matado de las formas más espantosas. A tiros, estrangulados, quemados, apaleados, descuartizados. Cientos de seguidores de Bontade fueron masacrados. Fue terriblemente sangrienta, mucho más que cualquier otra guerra de la mafia, similar a esta en los Estados Unidos. Tendríamos que coger esas guerras y multiplicarlas por 10 como mínimo para acercarnos. El violento Toto Riina estaba en pie de guerra. Ordenó cientos de ejecuciones.
Muchas de ellas tuvieron lugar en la llamada Celda de la Muerte, esta desértica cabaña situada a las afueras de Palermo. Después de matar aquí a las víctimas, disolvían sus cuerpos en ácido. Parecía deleitarse especialmente no solo ejecutando, sino haciéndolo de una forma muy desagradable y retorcida. Los mafiosos no eran sus únicas víctimas. Los políticos, jueces y policías que se enfrentaban a los corleoneses solían convertirse también en sus blancos. En Palermo, en 5 años, mataron a todas las autoridades de la ciudad. Mataron al alcalde, mataron al gobernador, mataron al jefe de la oposición, mataron a 2 fiscales jefe, mataron al jefe de los carabinieri, mataban a todo aquel que se atrevía a amenazar su autoridad. El derramamiento de sangre continuó hasta 1983, más de 3 años. En cambio, los corleoneses sufrieron pocas bajas. Ellos tuvieron pocas bajas en parte porque sus jefes se ocultaron durante muchos años y los sicarios eran poco conocidos fuera de Corleone. Totò Riina había organizado el golpe perfecto. El capo de los Corleone estaba ahora al mando del enorme imperio criminal de la mafia siciliana, una red de terror y extorsión que controlaba casi todos los aspectos de la vida política y económica de la isla y que mantenía a las gentes de Sicilia en un estado de aterrado silencio. Pero de esta desesperación surgiría un juez valiente decidido a derribar a la bestia de Corleone y a acabar con la Cosa Nostra. Nacido en Palermo, el juez Giovanni Falcone había crecido viendo cómo la mafia se abría camino hasta llegar al núcleo de la sociedad siciliana. En 1980 el mundo del AMPA dominaba la isla y Falcone sabía que se exponía a una difícil batalla al tratar de condenar a los hombres que militaban en sus filas. La cultura de la mafia estaba tan profundamente arraigada en la cultura siciliana que era imposible incluso pensar que la mafia pudiese ser destruida algún día. Por eso al principio el esfuerzo tuvo que ser enorme. Hizo falta mucha fe para creerlo. Aunque Falcone sabía que estaba poniendo su vida en peligro, se negó a dejarse intimidar. Era extremadamente creativo, extraordinariamente trabajador y halló formas innovadoras de burlar, de superar las extraordinarias barreras que la mafia ponía a sus investigaciones. A medida que Falcone se metía cada vez más en el mundo del AMPA, comprendió que necesitaba ayuda. Reunió un equipo formidable que incluía a un amigo de la infancia y juez muy luchador llamado Paolo Borsellino. Juntos llegaron a ser conocidos como el Grupo Antimafia. Al principio el grupo hizo algunos progresos al conseguir trazar la ruta seguida por el dinero procedente del tráfico de heroína de la mafia. Cuanto más buscaban, más comprendían que por primera vez los mafiosos estaban dispuestos a delatarse los unos a los otros. La gran guerra de la mafia había destrozado la Cosa Nostra y ahora un montón de sicarios asustados estaban dispuestos a cantar. Había muchos mafiosos enfadados, asustados y desesperados que jamás habrían pensado siquiera en hablar con los jueces y que de repente comprenden que su única oportunidad de salvar la vida es hablar con los jueces. En el Palacio de Justicia de Palermo, el equipo de Falcone interrogó a numerosos sicarios de bajo nivel que aceptaron cooperar. Aún así, la mayoría de las actuaciones de la mafia italiana siguió rodeada por el secreto. Sabíamos muy poco. La estructura, la forma de operar de la mafia, la gente incluida en cada familia, todo eso era un misterio. Entonces, en octubre de 1983, se produce el cambio. Un mafioso de alto rango llamado Tommaso Buscetta fue arrestado en el Brasil y acusado de tráfico de drogas. Era conocido como el jefe de dos mundos, porque supuestamente dirigía las redes de la heroína tanto de los Estados Unidos como de Sudamérica. Buscetta era un hombre muy interesante. Hablaba varios idiomas, su educación era buena y sin duda podría haberse dedicado a cualquier actividad legal de haberlo deseado. La gran guerra de la mafia había pasado factura en la familia de Buscetta. La mafia de Corleone había matado a varios de sus parientes, a su hermano, a su hijo y a su sobrino. Llega un momento en el que empiezas a preguntarte, ¿a qué le estoy siendo leal?
Falcone consiguió que Buscetta fuese extraditado a Italia. Al principio, el mafioso permaneció fiel al código de la omertà y llegó incluso a tragarse una dosis oculta de estricnina en un intento fallido por suicidarse. Pero después, para asombro de todos, Buscetta decidió buscar la venganza contra las familias que lo habían traicionado. Durante un mes entero de interrogatorios, Buscetta se convirtió en el primer mafioso importante que reveló la estructura secreta del mundo de l'AMPA siciliana. Le contó al juez Giovanni Falcone todo lo que sabía sobre la mafia. Proporcionó al juez Falcone y a nosotros una imagen de conjunto de todos los grupos de la mafia, de todas las personas que pertenecían a ellos. Los dos forjaron una especie de alianza y lograron lo que nunca se había conseguido antes y lo que para mucha gente fue un milagro. Una de las confesiones clave de Buscetta fue que el órgano de gobierno de la mafia, la cúpula, era responsable de aprobar todos los asesinatos de personas importantes. Eso significaba que los jueces podrían responsabilizar a los jefes de los crímenes cometidos por los sicarios. Buscetta quería dejar al aire la organización y vengarse de aquellos que habían matado a los miembros de su familia. Basándose en las revelaciones de Buscetta, el equipo de Falcone reunió pruebas contra más de 450 mafiosos sicilianos. El 10 de febrero de 1986 comenzó a celebrarse en Palermo el llamado Maxi Juicio. Se construyó una sala tipo búnker con el fin de celebrar los juicios y de protegerse contra el sabotaje. Era una instalación enorme que impresionaba. Había sitio para varios cientos de acusados en aquellas celdas que estaban al final de la sala. Y con frecuencia gritaban y lanzaban amenazas y esas cosas, sobre todo al entrar los testigos. En diciembre de 1987, después de casi 2 años de juicio, el juez Alfonso Giordano lee los veredictos. En un tremendo golpe a la mafia, el tribunal declara culpables a 338 de los acusados. En total, sus condenas sumaban más de 2.500 años, incluidas las cadenas perpetuas de 19 jefes. Uno de ellos era el sanguinario capo de los corleoneses, Toto Riina, que fue condenado en rebeldía, ya que las autoridades habían sido incapaces de localizarlo. Ese caso se convirtió en una importante victoria. Y el hecho de que hubiese casi 100 veredictos de inocencia también fue importante, porque mostraba que el tribunal era capaz de diferenciar los casos para los que las pruebas eran aplastantes y aquellos en los que no era así. En poco tiempo cambiaron un sistema que había seguido negando la mera existencia de la mafia durante toda la década de los 80 a una sociedad que no solo aceptaba la mafia, sino que conocía su estructura, creía en su estructura y que la identificaba como una organización criminal. El grupo antimafia había conseguido lo imposible, pero como enseguida descubrirían, ni siquiera eso era suficiente. El increíble dominio de la mafia sobre los políticos italianos de primera fila seguía vivo, por lo que la campaña de Falcone contra la Cosa Nostra empezó a correr peligro. La mafia había hallado la forma de hacerle difícil, si no imposible, que continuase con su trabajo. Primero, Falcone fue propuesto para el ascenso. Después, el gobierno italiano desmanteló el grupo antimafia. Algunos pensaron que el heroico juez estaba dispuesto a renunciar a su lucha. Empezó a trabajar en el Ministerio de Justicia en Roma para un gobierno que parecía no apoyar demasiado los procesos contra la mafia. Y muchos de sus amigos magistrados lo criticaban por hacerlo. Pero Falcone no estaba acabado. Utilizó su nuevo puesto en el gobierno para revigorizar la lucha de Italia contra la mafia. Peleó para conseguir medidas antimafia, como la creación de un programa de protección de testigos. Pero entonces, en mayo de 1992, justo cuando empezaba a hacer progresos, su mujer y él decidieron hacer aquel fatídico viaje a Palermo que acabó con sus vidas. El asesinato de Falcone sobrecogió no solo a los sicilianos, sino a toda Italia. Su lucha lo había convertido en un héroe nacional. Poco después de la muerte de Falcone, los mejores jóvenes querían ser jueces, gracias a la imagen que él había dado de su profesión. Esto solo puede compararse a algo como el asesinato de Bobby Kennedy, o de Martin Luther King, o de John Kennedy en los Estados Unidos.
Falcone no era un fatalista, pero sé que creía que no iba a sobrevivir, y llegó más lejos de lo que, según creo, él esperaba, pero no tanto como debería haber llegado. Menos de 2 meses después, su amigo Paolo Borsellino también fue asesinado por la mafia. La mafia le había declarado la guerra a todo el que osara oponerse a ella, pero esta vez había ido demasiado lejos. Los sicilianos, que durante décadas habían hecho la vista gorda, ahora exigían acción. La gente iba llenando las calles casi sin darse cuenta del gran número que se reunía. En ese momento, los habitantes de Palermo comprendieron que ellos eran mucho más numerosos que los mafiosos. La ira de la gente por los asesinatos de Falcone y Borsellino estimuló al gobierno a aprobar un montón de medidas antimafia que se habían presentado al Parlamento hacía mucho tiempo. En julio de 1992, el primer ministro italiano, Giuliano Amato, envió 7.000 soldados a Sicilia. Los soldados enviados a Palermo llegaron para reemplazar a la policía en sus tareas cotidianas, de manera que pudieran organizarse y comenzar de verdad a conseguir resultados en Palermo. La presencia del ejército permitió que la policía siciliana se centrase en trabajar solo en acorralar a los mafiosos fugitivos. Los policías de Palermo, que a menudo habían sido las víctimas de la violencia de la Cosa Nostra, se pusieron a trabajar con ganas de vengarse. El 15 de enero de 1993, Toto Riina fue arrestado mientras viajaba desarmado en un coche por el centro de Palermo. La bestia de Corleone iba a empezar a cumplir su condena a cadena perpetua. En 1998, el gobierno retiró por fin las tropas de Sicilia. La guerra contra la mafia, afirmaron, había sido ganada. Podemos decir que la mafia siciliana está fuera del mapa. La organización se ha quedado sin capos. Y la gente de Sicilia, de Palermo, de todas partes, puede hablar libremente contra la mafia. La mafia ya no controla las mentes de los habitantes de Palermo. Pero hay quien dice que es demasiado pronto para celebrarlo. Aunque su dominio sobre Sicilia ya no es tal, la Cosa Nostra sigue participando en el crimen organizado a nivel internacional. No podemos cometer el error de creer que porque disparan menos y hacen menos ruido, la mafia ha desaparecido. Hay una especie de relajación a la hora de ir contra la mafia. A muchos les han hecho creer que hemos ganado, pero no es verdad. No podemos parar ahora, porque significaría que hemos perdido todo lo que a otros les costó tanto ganar. Creo que el cambio cultural es irreversible. Puede existir una nueva mafia. Puede existir algún tipo de crimen organizado. Pero en la mente de las personas, la mafia ha muerto.